buenos días. Yo soy el doctor Javier Ginebra, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Panamericana y socio del área de competencia del despacho Jalife Caballero. Me toca en esta ocasión hablar, y agradezco la invitación, en el curso de México, sus grandes retos y oportunidades del tema de la reforma energética. El tema de la reforma energética es quizá de esos aspectos que levantan suspicacias en todos los sentidos cuando se habla de ella, ¿no? Porque, pues, por un lado, México ha sido durante mucho tiempo una economía fuertemente petrolizada, pero también, pues, como sucede con la industria petrolera, durante mucho tiempo, pues el subsuelo fue explotado por empresas americanas e inglesas, ¿no? Esto especialmente antes de Lázaro Cárdenas, y pues este excesivo abuso de la riqueza de México sin contraprestación fue lo que llevó, junto con un problema creo que de una huelga del sindicato, a que Lázaro Cárdenas decretara la expropiación del petróleo, ¿no? A partir de ahí, pues Pemex se ha convertido como en el símbolo de la soberanía nacional, ¿no? Y pues a pesar de que ha habido muchos presidentes con ganas de hacer reformas estructurales importantes a la Constitución, el tema del petróleo era algo de lo que pues no se tocaba, ¿no? De hecho, en las memorias que escribió Carlos Salinas de Gortari, él menciona que cuando se estaba negociando la firma del Telecán, Bush le dijo que a ver si se abría el tema del petróleo, ¿no? A cambio de que pudiera haber entrada libre de los mexicanos a Estados Unidos para trabajar. Entonces, con la astucia que lo caracterizaba a Carlos Salinas de Gortari, dijo: ¿sabes qué? Si la contraprestación es cumplir con la apertura de la reforma energética, pues no le entro, ¿no? Y entonces en el Telecán, pues México siguió ejerciendo la soberanía sobre la petroquímica básica y sus derivados. Después de este primer, digamos, intento de apertura o de cambio del sector, viene un periodo, especialmente durante el presidente Fox, donde se exprimió a Pemex en exceso, ¿no? Se llegaron a producir 3.2 millones de barriles diarios, ¿no? Especialmente en el yacimiento de Cantarell. Pero sin embargo, Vicente Fox no estableció ni aumentó el presupuesto para que mejoraran las habilidades humanas y técnicas del personal de Pemex para poderse preparar para los nuevos retos que suponían el llegar a perforar y a explorar la perforación de pozos tanto en aguas someras como en aguas profundas, ¿no? Entonces Fox desaprovechó realmente la oportunidad. Después vino Calderón. Calderón en 2008 promovió una reforma energética, pero fue una reforma energética de escaso alcance, donde le daba un poco más de flexibilidad fiscal a Pemex, ¿no? Pero realmente muy pequeña, y establecía algunos organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía para que regulara al sector del petróleo. Incorporó también algunos esquemas de gobierno corporativo en Pemex, pero no funcionaron, ¿no? Entonces, después de Calderón, pues México baja su producción como hasta 2.3 millones de barriles, y entonces ya se plantean en serio pues que la vaca de sustento del gobierno federal pues se encuentra en serios problemas. Y motivado de esto, pues una de las primeras cosas que hace Enrique Peña cuando llega al poder es establecer una reforma fiscal pues agresiva para compensar la falta de ingresos que empezaban a suceder
debido a la falta de ingresos de Pemex. Entonces estableció esta reforma fiscal que para muchos fue muy criticable, pues apostó, digamos, los huevos a diferentes canastas, ¿no? Que fueron la reforma financiera, la reforma de competencia, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral y sobre todo la reforma petrolera. Entonces, ¿cómo viene esta reforma petrolera? Pues en esta reforma petrolera Pemex pierde el monopolio de la exploración y explotación del petróleo, de los hidrocarburos y sus derivados, y se permite la entrada de empresas particulares, privadas, tanto mexicanas como extranjeras, para poder participar en licitaciones donde adquieran el derecho de explorar y de explotar, en su caso, pues algunos pozos petroleros. Entonces Peña Nieto hace esta reforma, ¿no? Con la intención, decimos, de que haya una apertura al sector privado para la exploración y explotación de pozos petrolíferos, ¿no? Con el cálculo, creo que demasiado optimista, de que de aquí a 2018 se pudieran incrementar hasta 500,000 barriles diarios la producción por parte de estas empresas, ¿no? Lo cual una persona como Adrián Lajús ha dicho que es demasiado optimista, ¿no? Pero junto a ello, pues se dieron un par de problemas que dificultaron la llevada a cabo de la reforma energética. El primero es que pues, el precio del petróleo había estado rondando los $100, y entonces era un auténtico buen negocio para las empresas que se dedican al sector petrolero, pues abrir pozos y explotarlos. Esta época dorada de precios elevados del petróleo pues se acabó, y ahora la mezcla mexicana del petróleo está en índices de entre 35 y $45 por barril, ¿no? Esto ha supuesto un decremento muy importante de las finanzas públicas en México y ha implicado que, como comentábamos, pues que tengan que recurrir a otra fuente de ingresos como la deuda pública y el aumento de impuestos. Se esperaba que la reforma energética pues fuera a atraer pues muchas inversiones, algunos inclusive llegaron a hablar de 220,000 millones de dólares en los siguientes años, pero la verdad es que son cifras que no sé de dónde sacan porque no tienen auténtico fundamento. Hubo una primera licitación que se consideró un fracaso por parte de los medios de comunicación, donde se vendieron algunas exploraciones de pozos a algunas empresas mexicanas, pero la mayor parte de las licitaciones quedaron desiertas, y luego el gobierno mexicano corrigió a una segunda licitación donde disminuyó sus exigencias fiscales, ¿no? Y permitió que se pudiera empezar, el precio a partir del cual empezara a subir la subasta fuera menor. Esto permitió pues, que de los 5 pozos que se subastaron en esta segunda licitación, se otorgaron los derechos de explotación sobre el 60%. Entonces esto es una buena noticia, digamos, pues para el gobierno mexicano, que se calcula que alrededor de 3,000 millones de dólares de inversión van a fluir en el sector petrolero, ¿no? Y pues podrá empezar a compensar la declinación de los pozos petrolíferos que tiene Pemex. ¿Qué ha pasado con Pemex? Pues Pemex sabemos que es una empresa donde pues tiene gente valiosa, pero también tiene gente pues que realmente ha hecho mucho daño a la empresa, especialmente su sindicato. Le están acabando de sacar pues el poco petróleo que queda, y la última reforma es respecto a la de CFE. Creo que la de CFE ha sido mucho más positiva que la reforma energética. Ya se han anunciado inversiones por alrededor de 15,000 millones de dólares. CFE va a tener un mercado mayorista donde va a competir para ofrecer servicios de energía eléctrica a los grandes consumidores, y luego va a dar también servicio
a los consumidores, digamos, de escasos recursos, ¿no? CFE creo que opera mejor que Pemex, tiene una deuda importante, pero no tanto como la que tiene Pemex, y bueno, pues creo que pues tiene mayores activos para salir avante, además de que el marco regulatorio de la reforma energética eléctrica es mucho mejor que el de la reforma petrolera. Pues agradezco la posibilidad de haber impartido esta pequeña clase sobre la reforma energética y pues quedo a sus órdenes. Si alguno de ustedes quiere después información adicional, pues con mucho gusto se las proporciono. Muchas gracias por haber participado en el curso México, sus grandes retos y oportunidades.